Bueno, pues estamos ya todas conectadas, parece ser. Perfecto, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por pues conectaros esta tarde de esta bendita lluvia que nos ha llegado. Y bueno, pues hemos organizado desde la Dirección General de Derechos de Personas con Discapacidad una sesión informativa sobre mecanismos de reclamación de los derechos de las personas con discapacidad y para la garantía de la accesibilidad universal. Esto, ¿qué queremos hacer con ello? Queremos, en el Estado de Derecho tenemos diferentes mecanismos para que cuando, pues no nos ponen un ascensor en una vivienda o nos discriminan en alguna situación, pues hay diferentes vías para reclamar eso que es una injusticia. Hoy tenemos aquí a diferentes personas expertas a las que les quiero dar las gracias de corazón por su tiempo y por acercar estas cuestiones que a veces son un poco dificultosas de entender para que las entendamos todas y todos a través de ejemplos. Esto además lo vamos a marcar dentro de lo que se llaman los fondos Next Generation a través de un programa que se llama España País Accesible, de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, porque queremos precisamente proteger ese bien que es tan importante para que nosotras, las personas con discapacidad, participemos en todos los ámbitos de la vida, como es la accesibilidad universal. Quiero también dar las gracias a la OADIS por todo el trabajo que ha desarrollado en la organización de esta sesión informativa. Dar las gracias al INJUVE por prestarnos su canal YouTube para emitir esta sesión, que además va a estar grabada por si alguna persona no se ha podido conectar y quiere conectarse y quiere verla luego. También a FIAPAS por prestarnos su plataforma Zoom y por hacer este acto subtitulado y accesible para personas con sordera, y también a la CNSE y a las intérpretes, a Isabel y a Asun, que nos acompañan. Bueno, para no extenderme mucho más, voy a presentar a la gente, las profesionales que hoy nos acompañan. Va a estar Montserrat Coleto, que es una compañera de la Subdirección de Coordinación y Ordenación de esta Dirección General. Está Ana Núñez, que es la directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad, de la que conocéis como la OADIS. María José Segarra, que es la fiscal, coordinadora para la protección de las personas con discapacidad y mayores. Muchísimas gracias, María José, por estar hoy con nosotras. También a Tomás Fernández, que es el director de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos del Odio del Ministerio del Interior. También vamos a ver este tipo de cuestiones. Sabéis que las personas con discapacidad, pues a veces, y no de manera tan poco frecuente como nos gustaría, pues también somos víctimas de delitos de odio. Cristina Cañadas, que es técnica del área de Sanidad, Política Social, de esa institución que vela por nuestros derechos fundamentales y que es el defensor del pueblo. Y Óscar Moral, que es el asesor jurídico, también una persona con discapacidad, del Mecanismo Independiente de Seguimiento de la Convención, que en este caso está residenciado en el CERMI. Y este mecanismo lo que hace es, desde la sociedad civil, velar por el cumplimiento de la Convención en nuestro país, también junto al Defensor del Pueblo. Y luego también muchísimas gracias a Ángeles Blanco, mujer con discapacidad, pero sobre todo jurista y periodista, que va a ser la que dinamice esta sesión. Ángeles va a hacer diferentes preguntas a las diferentes ponentes y luego, al final de todo ello, hemos habilitado, por si os van surgiendo dudas, una cuenta de correo que tenéis ahí puesta, pero yo la voy a decir. Es DG Discapacidad, de Dirección General Discapacidad, @mdsociales a 2030.gov.es. Es un poco largo, pero bueno, la repito otra vez. Es DG Discapacidad, @m de Ministerio, D de Derechos, luego sociales todo escrito, A de Agenda, 2030.gov de Gobierno,
www.jesús.es. Ahí podéis plantear dudas que vayan surgiendo durante la sesión. No podremos contestar, evidentemente, todas, pero las vamos a guardar y las iremos contestando a medida que a lo largo de estos días, ¿vale? Vamos a seleccionar unas cuantas porque no podemos estar aquí toda la tarde, obviamente, y supongo que vosotras tampoco, con lo cual, bueno, seleccionaremos algunas que sean significativas y que representen un poco el sentir de toda la audiencia y las iremos respondiendo. Con lo cual, yo ya me callo y cuando quieras, Ángeles, tuya es la palabra y, bueno, que espero que sea de utilidad, porque de eso es lo que queremos, que sea de utilidad y que denunciemos y reclamemos mucho y defendamos mucho nuestros derechos. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que así será, que será de mucha utilidad, porque además muchas veces las personas con discapacidad nos tratan diferente, que eso es lo que significa discriminación, y no nos tratan bien, y tenemos que ser conscientes de ello, pero sobre todo para cambiarlo, ¿no? Y con todas las personas que ha presentado Jesús, todas ellas muy relevantes en esto de la defensa de derechos, pues seguro que vamos a dar con la clave de encontrar las vías, esos mecanismos de los que hablaba Jesús, para la defensa de derechos. Bueno, yo quiero daros las buenas tardes, en primer lugar, a las mujeres y los hombres con discapacidad que estéis conectados hoy aquí. Y ya sin más, pues empezamos. Empezamos con esos casos prácticos. Deciros que son casos ficticios, ¿vale? No son casos reales, pero sí es verdad que a lo largo de la experiencia como jurista he visto que normalmente son los que se repiten, ¿vale? Así que sin que sean reales, sí que representan muy bien lo que pasa en el entorno de la discapacidad. El primero de los casos prácticos va dirigido a Montserrat Coleto Raposo, que, como ya os decía Jesús, es la subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Discapacidad. Y dice así: el servicio online de mi empresa de luz no es accesible. Mi nombre es Mario y vivo en una casa adaptada. Las puertas y las habitaciones son más anchas. Gracias a ello, me puedo mover sin dificultad por toda mi casa. Tengo agarradores en el baño, una persona que me ayuda con la compra y un servicio de teleasistencia por si me pasa algo. Vivir solo es la mejor decisión de mi vida. Mi casa se encuentra en un pueblo llamado Fuentes de Año. Es un pueblo pequeño de Ávila. Trabajo en el ayuntamiento y soy muy feliz. Me conoce todo el mundo, tengo muchas amistades y además disfruto de la naturaleza y del aire puro. Soy muy independiente y hago todas las gestiones por mí mismo. El pasado mes de septiembre decidí cambiar de compañía eléctrica. La luz había subido tanto que pensé que era lo mejor para mí. Así podría ahorrar algo de dinero para mi ocio y tiempo libre. Sin embargo, ese cambio me ha supuesto muchos problemas. La web de la nueva empresa de luz no es accesible. No puedo descargarme la factura de ninguna manera. Eso hace que no sepa cuánto dinero me van a cobrar cada mes. He intentado hablar con el servicio de atención al cliente, pero nadie me da una respuesta. Y nos pregunta a Mario, ¿qué puedo hacer? Gracias, Ángeles, y gracias, Jesús. Y bueno, gracias a este Mario ficticio por trasladarnos esta cuestión que es más común de lo que pensamos. Lo que tiene que hacer Mario claramente es trasladarnos, enviarnos una denuncia a esta dirección general, porque la página web de esta empresa de luz tiene que ser accesible. Y la accesibilidad en estos casos significa que los servicios deben poder contratarse a través de esa página web, que por supuesto se pueden presentar quejas, sugerencias, reclamaciones a través de esa dirección web y que, en el caso que nos ocupa, las facturas deben ser accesibles, deben poder descargarse en un formato accesible, deben consultarse adecuadamente y en un formato que sea claro y sencillo las condiciones del contrato y poder consultar los datos que tiene esta empresa de luz. Y yo creo que aprovechando este caso, que aunque es ficticio, como hemos dicho, se repite más de lo que pensamos, vamos a decir una serie de
empresas, de ámbitos de la economía en los que las páginas web también tienen que ser accesibles. ¿Cuáles son? Bueno, aparte de la luz, el resto de servicios. ¿Cuáles? Agua, gas, servicios de telefonía, bancos. Las páginas web de los bancos también tienen que ser accesibles a personas con discapacidad. Las empresas de seguros, las empresas de transporte, de avión, tren, autobús, las agencias de viaje y algo que nos interesa especialmente, que es las páginas web de las administraciones públicas, las estatales, las autonómicas, las locales. Y si me permitís una pequeña cuña, ¿cómo tenemos que descargarnos el formulario para hacernos llegar esa denuncia? Cuando la infracción, cuando la inaccesibilidad sea a páginas web de toda España o de varias comunidades autónomas, en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hay un formulario que nos podéis hacer llegar a través de la página del registro que está en la página web. Y si son de una comunidad autónoma, pues porque vais a una agencia de viaje de vuestra comunidad de residencia y no es accesible, ahí tenéis que dirigiros a la comunidad autónoma, denunciar a la agencia de viajes en la comunidad autónoma en la que está la agencia. Y yo creo que nada más. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias, Montserrat. Yo creo que sí, porque además no solo te has detenido en el caso de Mario, sino que has abordado otras muchas situaciones en las que las personas con discapacidad nos podemos encontrar con páginas web que no son accesibles. Seguimos ahora con Ana Núñez. Ana Núñez, que también es de la Dirección General de Personas con Discapacidad. En este caso, ella es directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad. Vamos a hacerle la pregunta con el caso práctico otra vez. Negación de apoyos en la educación ordinaria. Este es el caso de Jaime. Soy Jaime y me encanta salir de fiesta. A los 16 años tuve un accidente de moto y desde entonces adquirí discapacidad por daño cerebral. Mi vida ha cambiado mucho. Antes era de una manera y ahora es de otra. Yo siempre digo que tengo dos vidas, con cosas positivas y negativas en cada una de ellas. Tardé un tiempo en recuperarme del accidente. Ahora quiero estudiar bachillerato tecnológico. Me gustaría ser ingeniero. Intenté hacer la matrícula este año, pero no me fue posible. Me dijeron que no tendría apoyos durante las clases. Yo necesito transporte adaptado para llegar al instituto y una vez allí necesito que una persona me ayude para ir al baño, tomar apuntes o participar del ocio con el resto de compañeros y compañeras. ¿A quién puedo dirigirme? Quiero ser útil en la vida y además sé que lo puedo ser y mucho. Hola, buenas tardes. Pues este tipo de queja es bastante habitual del tipo de quejas que recibimos dentro del ámbito de la educación, en la Oficina de Atención a la Discapacidad. Y bueno, pues cuando recibimos este tipo de quejas, lo primero es que en función de cómo nos llegue, ¿no? Nos puede llegar a través de un correo electrónico, porque las personas que quieran dirigirse a la Oficina de Atención a la Discapacidad, tenemos una página web que simplemente poniendo en el buscador Oficina de Atención a la Discapacidad o ADIS llegan y ahí hay un correo electrónico en el que para hacer consultas generales o para plantear un caso pues es perfecto, ¿no? Y una vez que lo recibimos, pues lo que haríamos sería un poco recabar información. Si esta persona ya ha presentado una queja por escrito, formal, en el centro, a la inspección educativa, pues ya le pediríamos que nos planteara una queja ante la oficina a través de un escrito firmado, un registro de cualquier organismo, puede ser el ayuntamiento de su pueblo, puede ser de una consejería de una comunidad autónoma o con un DNI electrónico en el registro electrónico o incluso en una oficina de correos también se puede presentar un escrito ante la administración.
Y una vez que lo hemos recibido y que abrimos un expediente, lo que vamos a es recabar información, vamos a pedir información al centro educativo o a la propia Consejería de Educación. Va un poco, esto lo vamos diciendo un poco en función de que tengamos más o menos información, de que este alumno haya recibido ya algún tipo de respuesta por escrito o no. Y con esa información pues valoramos qué es lo que podemos, cómo podemos orientar, ¿no?, a este alumno. A veces incluso en la respuesta ya viene la solución, porque o bien no se había adoptado una solución antes o no se había tomado las medidas oportunas y al llegar la queja pues se toman, ¿no? Otras veces, pues si la respuesta nos parece que hay una falta de medidas, de que deberían de haberse adoptado medidas, porque efectivamente dentro del bachillerato también hay obligación de adoptar medidas tanto curriculares, que llaman, como organizativas, es decir, tanto de adaptación de los contenidos como de organizativas, como puede ser que esta persona necesita una ayuda para ir al baño o para hacer actividades dentro del centro, ¿no? Pues valoramos y a lo mejor tenemos que remitirlo a la propia Consejería de Educación, a la Consejería de Derechos que lleve derechos de discapacidad de la comunidad autónoma, porque al ser hechos que se producen dentro de una comunidad autónoma, como ha explicado antes Monse, si hay que iniciar un procedimiento de infracciones y sanciones, la competencia es de la comunidad autónoma, porque la oficina es un organismo que atiende consultas y quejas, pero no tramita infracciones y sanciones. Eso significa que nuestro informe va a ser un informe no vinculante. No tenemos capacidad para poder obligar a un colegio a adoptar una medida, pero sí para orientar al alumno. Incluso ya en último término, si no hay otra opción, también se le suele orientar a buscar asesoramiento jurídico en el Colegio de Abogados de su provincia, porque las personas con discapacidad tienen derecho al beneficio de justicia gratuita para procedimientos relacionados con su discapacidad y con ingresos que no superen 5 veces el IPRE. Entonces, esa sería un poco cómo conduciríamos este caso. Muchísimas gracias, Ana. Además, muy completa la respuesta porque no solo les indicas lo que sería dentro de la oficina, sino además cómo actuaría en caso de que pues, haya que ponerse un poquito más serios y optar por un procedimiento que necesite de abogacía, ¿no? Así que yo creo que muy claro, ¿no? Y además que es un caso bastante común, como decías. Vale, pues pasamos al siguiente. En este caso, con María José Segarra, que es la fiscal de sala de la Fiscalía General para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. En el caso de María José, el caso ficticio, le preguntan: ¿se admite mi comunicación aumentativa y alternativa en juicio? Es el caso de Rosa. A Rosa le gusta escribir libros y escuchar música. Ha estudiado sociología, es una mujer bastante feliz. Y dice bastante feliz porque hace 2 años le ocurrió algo grave, porque 2 hombres le agredieron sexualmente. Desde entonces Rosa está acudiendo a la psicóloga y lo ha denunciado. El hecho en sí de la agresión sexual fue muy duro, pero dice Rosa que desde que denunció, está viviendo ahora un nuevo calvario. Lo primero que me pasó fue que me denegaron la abogada de oficio. Me dijeron que no tenía derecho porque no era violencia de género. Yo siento que sí lo es porque me ha pasado por ser mujer, me han agredido por ser mujer. Al final conseguí una abogada por mi asociación y menos mal, porque con todos los gastos que tengo no lo hubiese podido pagar. Ahora que ha comenzado todo, dicen que no puedo usar mi comunicación alternativa. Tengo parálisis cerebral y utilizo un cuaderno de pictogramas para comunicarme. Siempre me he comunicado con mi cuaderno. Es cierto que muchas veces la gente no se para a escucharme, pero ¿puede un juez o una jueza hacer lo mismo? Si es así, ya no creo en la justicia, porque para mí no existiría. ¿Qué le dirías, María José? Hola Ángeles, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Pues lo primero que le diría a Rosa es que estoy de acuerdo con ella en que yo también pienso que esto es violencia de género, pero sí le explicaría
que en nuestro país el derecho penal se rige por un principio muy claro de previsión de los delitos y que cuando se promulgó la ley integral consideró que solo era violencia de género la que se producía dentro de una pareja. Entonces, evidentemente, una agresión de un hombre hacia una mujer no sería siempre violencia de género. Eso no quita para que haya muchos que pensemos y pidamos que los juzgados de violencia asuman también estas competencias mediante la reforma legal. Pero a lo que vamos. Rosa transmite que no le han reconocido el derecho a la justicia gratuita. Entonces, antes de abordar el tema de los pictogramas, a mí me gustaría decirle a Rosa que tampoco estoy de acuerdo con eso y que ahí yo creo que la ley sí que nos ayuda, porque por varios motivos. Primero, porque es una persona con una discapacidad y de acuerdo con los límites que ya lo ha transmitido Ana, la persona que me ha precedido antes abordando el caso práctico, podría tener derecho a la asistencia jurídica gratuita. Pero es que además, aunque supere estos niveles, el hecho de haber sido víctima de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, en el caso de que pueda ser considerada víctima especialmente vulnerable, también podría tener derecho a esta asistencia jurídica gratuita. Pero bueno, la cuestión es que en el caso práctico Rosa no la ha tenido y además, aunque tiene una abogada, se encuentra con algo que también me suena familiar y que Ángeles me ha transmitido en alguna otra ocasión. Y es un poco el desconocimiento por parte de nosotros, de jueces, de fiscales, de abogados, de que hay otras formas de comunicación que no conocemos a lo mejor. Mirar, el año pasado se promulgó una ley que de forma ya muy clara y explícita reconoce el derecho a expresarse en la forma que cada uno pueda expresarse. E incluso expresamente en esta reforma, aunque no sea en el derecho penal, habla cuando se refiere a los notarios que tienen que admitir toda fórmula de comunicación, ya sea usando, y concretamente el caso de Rosa, sistema alternativo, aumentativo y pictogramas. Es decir, que nosotros lo que tenemos que facilitar que Rosa se exprese con la mayor naturalidad y tranquilidad posible para explicarnos lo que le ha pasado. Pero yo creo que estos apoyos que necesita Rosa son también apoyos que necesita el juez, porque el juez y el fiscal y el abogado son los primeros interesados en que Rosa cuente lo que le ha pasado y que lo cuente de la forma mejor posible. Entonces, de alguna forma, Rosa, como no todos conocemos todas las fórmulas de comunicación y además tampoco los jueces, yo os estoy pidiendo que os pongáis un poco en el lugar también de ellos, y además es que tampoco disponemos de todos los sistemas de interpretación, que expliquéis vuestras necesidades. Tenéis el letrado de la Administración de Justicia, que es el jefe de la oficina judicial. Tenéis al juez para solicitarlo. Y en todos los procedimientos judiciales hay un fiscal. Pedir hablar con él. Si os han denegado utilizar el pictograma, si vuestra abogada ya ha dicho, mira, el juez me ha dicho que no lo va a admitir, pedir hablar con el fiscal que lleva vuestro asunto y le explicáis cuáles son tus necesidades, Rosa, que tú posiblemente necesitas además que en esa declaración esté presente alguien que nos ayude a nosotros, no a ti, que tú te expresas muy bien, que nos ayude a nosotros a entender y a darte el espacio para que nos lo cuentes, porque las personas que son víctimas de un delito como Rosa van a ser los testigos del fiscal en el juicio. El fiscal es el primer interesado en que la declaración de Rosa, en que vuestra declaración cuando haya sufrido un delito sea lo más completa posible para lograr la sanción penal que merezca la persona o personas que hayan cometido ese hecho. Entonces, es una tarea de los dos, pero sé que hay mucho camino por abrir, pero tenemos que ir abriéndolo poco a poco y generaremos los recursos y generaremos el conocimiento, porque solo conociendo podremos ofrecer todos los servicios que preciséis. Muchísimas gracias, María José. Yo creo que además es eso, has explicado esa demanda de que esto sea violencia de género, como además, ya lo había dicho Ana en su momento, efectivamente, cómo debería habérsele puesto justicia gratuita y cómo pues es una forma más de comunicarse y hay que dar los mecanismos para ella. Seguimos ahora con Tomás Fernández. Tomás Fernández es el director de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Como bien indicaba Jesús al comienzo, muchas veces también las personas con discapacidad vivimos delitos de odio. En el caso ficticio que le vamos a trasladar a Tomás,
le vamos a hablar de una persona con autismo. En este caso dice, mis compañeros de clase, bueno, es una mujer, mis compañeros de clase me llaman rara, se ríen de mí y me dejan sola. Soy Lucía y quiero ser actriz. Me encanta bailar, cantar e imitar a famosos. Mis hermanos se ríen mucho conmigo, nos lo pasamos bien todas las tardes. Bueno, menos los miércoles que voy a clase de baile y esta tarde ya no jugamos. Los lunes, los martes, los jueves, los viernes jugamos a imitar, a cantar, a bailar todas las tardes. Y menos mal, porque la verdad que vengo muy desanimada del colegio. Mis compañeros y compañeras de clase se ríen de mí, no conmigo, como mis hermanos, de mí, todos los días. Dicen que soy una rara, un perro verde. Cuando voy por los pasillos me tiran cosas, desde papeles con dibujos e insultos sobre mí hasta cosas que pican o hacen daño. Todo eso lo hacen porque tengo autismo. ¿Y qué más da? ¿Qué más da que tenga autismo? Todos y todas tenemos nuestras capacidades. Ya he hablado con mi tutora, pero los compañeros y compañeras siguen haciendo lo mismo. Mis padres también lo saben. Tampoco es nuevo. En el anterior colegio también me pasaba. ¿Qué puedo hacer? Espero que puedas ayudarme, Tomás. Buenas tardes, muchas gracias Ángeles, muchas gracias también por permitir este espacio, ¿no? De la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. Enhorabuena por este formato, la verdad, porque me ha sorprendido mucho y me gusta, me encanta, la verdad que es un formato muy práctico, ¿no? Y bueno, contestando un poco a este supuesto práctico que es muy habitual. O sea, es una cuestión habitual en otras vertientes, no solo de personas con discapacidad, pero sí, desgraciadamente, también en este ámbito, ¿no? Estamos hablando claramente de lo que conocemos, ¿no? Por la prensa, por muchas otras, por la televisión, etcétera, el bullying, ¿no? Es un claro. La problemática que tenemos aquí es en qué nivel, ¿no? En qué nivel de bullying estaríamos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de delitos de odio como expresión, ¿no? y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, lo que somos un observatorio que no solo nos fijamos o observamos, nunca mejor dicho, solo el delito de odio, sino que nos vamos al aspecto más sociológico de los incidentes de odio, ¿no? Tal forma que estamos viendo que existe una gran transversalidad, y aquí este es un caso práctico muy claro en el que, dependiendo ese nivel de bullying, podríamos en un principio empezar a lo mejor siguiendo, digamos, volviendo a hablar con la tutora, los padres que se impliquen, a ver si desde el colegio, ¿no? Desde el colegio pueden hacer algo. Ahora existen figuras de mediación en los mismos colegios. Es muy importante porque desde ahí se podría formar, ¿no? Sensibilizar al alumnado. Eso creo que es muy importante de cara a que, a lo mejor, debido a que no cumple a lo mejor todos los elementos del tipo, depende la gravedad, muchas veces nos podemos ir a una denuncia penal y quedarnos en nada, y la víctima decir, no han hecho nada, y no es que no hayan hecho nada, es que a lo mejor no ha podido, al ser el Código Penal la última ratio, hay que observar otras opciones anteriores, dependiendo lógicamente ese nivel, porque hay que ver qué tipo de insultos, si hay cierta violencia, incitación, etcétera. También esa denigración, humillación, hay que valorar en todo caso, ¿no? Entonces, si eso continúa, incluso no desde el colegio no se hace nada, sí que es bueno denunciar, por lo menos ante organizaciones también, ya no solo desde el punto de vista policial, sino como han estado acompañando la compañera Ana de OADIS, que hace un trabajo excelente, de la Oficina de Atención a Discapacidad, para el objeto de que haya un seguimiento y un asesoramiento, etcétera. Incluso nosotros también, desde nuestra oficina, intentamos que se conozca el trabajo que hacen también las oficinas de atención a la víctima, que no hace falta denuncia. O sea, vemos que hay distintas opciones que pueden, dependiendo lo que quiera cada persona, el optar a ellas, ¿no? Entonces, yo sí que en estos casos
insistiría primero en el ámbito educativo, primero, porque es muy importante desde el principio y si no cabe otra opción, sí que es bueno el que los organismos, que aquí estamos representados en distintas oficinas, etcétera, que vayamos conociendo esta problemática, porque en nuestro caso, además como oficina, no somos receptor de denuncia, pero sí intentamos ser un observatorio, hacemos un seguimiento de los casos para ver cómo se están realizando esas diligencias, etcétera. Sí que intentamos que lleguen a buen puerto y por lo menos, sobre todo también, que esa persona, la víctima, pueda tener la información necesaria, o por lo menos, si no la dan, podemos dar como Fuerza de Cuerpo de Seguridad qué organismos, que eso es lo que queremos con lo que el nuevo plan que estamos diseñando en el segundo plan de acción. Muchas gracias por la práctica, ¿no? Y la pregunta. Muchas gracias, Tomás. Perdóname que te vuelva a preguntar, porque claro, en el caso de Lucía ya no solo eran insultos, sino que llegaban incluso a tirarle objetos que le hacían daño o que le picaban. Entonces ahí yo no sé si esto es algo que pueda ser diferenciador en el caso de Lucía, que además ya le había pasado 2 veces en otro cole. Sí, hombre, ahí ya estamos entrando, ¿no? Siempre, más que nada, porque desde el punto de vista de este tipo de delitos de odio, porque al final sí que puede tener un cierto nivel, porque incluso puede haber ya no insultos, injurias, sino que como jurista podría haber incluso, aunque sean mínimas, lesiones, o incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no? También, o sea, o sea que ahí ya podríamos optar. Lo que pasa es que siempre, salvo que no se pueda hacer nada ya en el ámbito educativo, porque al final ahí es donde podemos atacar más, ahí es, y donde se puede conseguir más, es sensibilizando y formando a esas personas que están comentando, porque el otro aspecto, el ámbito penal, sí que la verdad que nos viene muy bien, porque nos viene muy bien para saber más las cosas, que es uno de los problemas que estamos viendo y que poco a poco se está consiguiendo más con el ámbito de las personas con discapacidad, que lo normalizan y después no conocemos no lo denuncian, no lo conocemos y por lo tanto es difícil. Poco a poco, con el trabajo de todos, cada vez se va denunciando más, ¿no? Entonces es muy importante también la denuncia en ese aspecto, ¿no? En ese caso sí que es verdad que puede perfectamente, incluso a nosotros nos viene bien para conocerlo, pero sí que muchas veces observamos que si no llega a buen puerto, las víctimas se desaniman mucho. Y después también lo importante también es esa educación desde el principio, que se puede conseguir muchas veces más que algo más punitivo, ¿no? Entonces, ahí es donde está nuestra oficina, no solamente algo penal, es algo también, trabajamos en el ámbito sociológico en ese sentido. Totalmente, ¿no? Y muchas veces es lo más efectivo, ¿no? Si las cosas vienen por la educación, desde luego se consigue mucho más, ¿no? Pero bueno, sí quería hacer ese apunte porque en ese caso sí que había algo también físico. Gracias, Tomás. Seguimos con Cristina Cañadas. Ella es técnico del área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo. En el caso de Cristina es el caso también de la educación, es un caso de educación. Dice, no puedo estudiar física. Soy Ángela y me encanta viajar, nadar y la música rock. Tengo sordoceguera y necesito que Diego, mi guía intérprete, me acompañe durante mis actividades. Aparte de mis hobbies, mi gran pasión es la física. En un año acabaré el bachillerato y me gustaría estudiar física en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos, lo tiene clarísimo. No sé si va a ser posible porque necesitaría 39 horas a la semana de guía intérprete, 25 para las clases durante las horas de universidad y 14 para el transporte. He ido a hablar con la oficina de diversidad y me han dicho que no tienen guías intérpretes. Me han informado de unas becas para este tipo de apoyos. No recuerdo su nombre, pero me pregunto una cosa. ¿Y si no me dan la beca? ¿Y si el dinero que me dan no es suficiente? No quiero renunciar a mi sueño. ¿Qué le podríamos decir, Cristina? Perdona, Cristina, que no tienes el micro abierto. Ahora, perdóname. Ante todo, habría que decirle que no se desanime,
que luche por su ilusión y que vaya adelante. Que no obstante, es verdad que la ley contempla las ayudas y los apoyos con ajustes razonables. Es posible que 45 horas la Universidad Complutense lo considere un poco excesivo. Por las actuaciones que nosotros hemos hecho este año, la convocatoria para las becas de intérprete de lenguas son 20 horas a la semana. No sé si ella podría complementarlo de alguna manera. En cualquier caso, lo que puede hacer es dirigirse a la OADIS, como lo ha presentado antes, o al Defensor del Pueblo, poniendo de manifiesto este problema. La universidad no me da, porque luego tenemos otra cosa, o sea, la ley contempla la igualdad, contempla que se pongan medios para lograr esa igualdad, pero no hay una obligación concreta de cuáles tienen que ser esos medios, puesto que las discapacidades son muy diversas y cada universidad tiene sus peculiaridades. Entonces ahí tenemos todos que ir remando a favor de que la universidad cada vez ponga más recursos y ponga más medios para facilitar la plena integración de los universitarios. En este sentido, os puedo contar, en el año 90, el Defensor hizo una actuación sobre las barreras arquitectónicas en las universidades y en aquel momento solo había 2 universidades en España que fuesen accesibles arquitectónicamente. Hizo una serie de recomendaciones a todas las universidades públicas y tan solo 17 contestaron. Hoy eso es impensable. Hoy la gran mayoría de las universidades son accesibles por lo menos a los problemas físicos. Luego otra cosa es efectivamente las particularidades como esta. En cualquier caso, a mí me gustaría para Ángela y para cualquier persona que nos esté escuchando, me gustaría presentarles la página web del Defensor. Es una página accesible en todos los sentidos. Voy a ver si soy capaz de compartirla en pantalla. Ay, Dios mío, es que yo soy un poco novata en esto. A ver, ¿la veis? No, tienes abajo un botón ¿No verde? Sí, Dale. es lo que he intentado, pero ahora, espérate que se me ha ido. Bueno, da igual, sigo aquí. En la página, que es, ya os digo, muy accesible, figura cómo poner una queja. La queja la puede poner cualquier persona, da igual la incapacidad que la haga desde el extranjero, la edad que tenga, la discapacidad. Tenemos recursos para que puedan acceder por teléfono, para que puedan acceder presencialmente sin cita previa. Tiene, lo puede presentar una asociación. Lo que pasa es que las asociaciones no pueden, o sea, pueden presentar el caso general, pero no la necesidad específica de una persona. Eso lo tiene que presentar la persona interesada directamente, porque se tienen en cuenta otra serie de factores, como son pues, los ingresos, el lugar de domicilio, la universidad concreta, y eso es más difícil que lo haga una entidad o una asociación, que puede plantear, por supuesto, el tema, pero con carácter más general. En todo caso, podamos o no podamos ayudarle, le vamos a contestar y le vamos a dar una orientación de a dónde se puede dirigir y de cómo puede plantear su problema. Nuestra misión fundamental, aparte de impulsar a las administraciones, bueno, de verificar si han actuado mal e intentar que rectifiquen, de impulsar a que actúen de manera más favorable y finalmente de convencerles de que amplíen las ayudas que sean posibles. En el último informe
recogíamos precisamente este problema. Cada vez hay más universitarios, más estudiantes universitarios con discapacidad, cada vez necesitan una mayor asignación de recursos y en esto tiene que colaborar también el Estado, no solo las universidades que casi no pueden soportarlo con sus ingresos para dar una aportación en condiciones. El nuevo proyecto de ley, el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, amplía esto y habla más de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las administraciones, pero vuelve a dejar en que se adoptarán medidas de acción afirmativa para que el estudiante con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria inclusiva, disponible, accesible y adaptable en igualdad con el resto de los estudiantes. Esperamos que con el impulso de todos esto se vaya desarrollando cada vez más hasta lograr que efectivamente sea igualitario. Muchas gracias, Cristina. Pues esperamos que así sea para que las personas que tienen más necesidades de apoyo, como es el caso de esta mujer con sordoceguera, pues puedan efectivamente estudios. Continuamos ahora, en este caso con Óscar Moral. Óscar, que es asesor jurídico y forma parte del mecanismo independiente de apoyo a la convención. No sé si lo he dicho bien, Óscar, creo que sí. Y en tu caso quería plantearte un caso al que sé que además vas a poder dar una muy buena respuesta. Dice así: mis vecinos no quieren poner ascensor. Soy Ana y me fascina aprender idiomas. Hace 2 años que acabé el grado de Relaciones Internacionales. Es una materia que me apasiona. Además, hablo 4 idiomas, tengo 2 másteres. Sin embargo, casi todos mis estudios los tengo que hacer desde casa. También mis conversaciones en inglés, francés o italiano. Siempre todo a través de una pantalla. Esto tiene sus cosas buenas, porque te puedes levantar más tarde, organizarte mejor el tiempo, pero también tiene muchas cosas malas. No tienes contacto con la gente. Es difícil hacer amigas. Es muy complicado encontrar trabajo. Seguro que ahora, con lo que ha pasado con la pandemia, os podéis hacer una idea. Para mí, Internet y Zoom son mis únicas ventanas al mundo. Utilizo silla de ruedas eléctrica y mi comunidad de propietarios no quiere poner ascensor. Algunos dicen que no se puede poner, otros dicen que sí se podría instalar, pero que costaría mucho dinero. Mientras tanto, yo llevo esperando 8 años. Si no se puede poner ascensor, al menos deberían poner elevadores para que pueda bajar por las escaleras. Las pocas veces que salgo tienen que cargarme entre 2 personas. Por culpa de esta situación casi nunca puedo salir. Me siento atrapada en casa. ¿Hay alguna solución legal, Óscar? Pues buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y a los compañeros de mesa. Esta situación que vive nuestra persona, en teoría no real, pero que lamentablemente es más real de lo que pensamos. Es una constante en cuanto a las denuncias y consultas que CERMI, como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención, recibe, y históricamente es una de las... el número mayor de consultas van referidas a esta situación. El que personas con discapacidad, en este caso el caso muestra a una persona con movilidad reducida, pues no puede salir de su domicilio. En definitiva, está secuestrada dentro de su vivienda y dependiendo de otras personas para poder salir cuando lo necesite, o cuando quiera, ¿no? En definitiva, se ve muy limitada en cuanto a su vida personal, laboral, evidentemente, y de formación. ¿Hay soluciones legales? Pues efectivamente hay 2 vías en este momento, normativamente hablando, que contemplan la eliminación de estas posibles barreras o la instalación de servicios para lograr la accesibilidad universal, en este caso, de una edificación. No totalmente satisfactorias, lamentablemente, bastante insatisfactorias en algunos casos. En este caso, a través de la ley horizontal,
establece un mecanismo que dice que aquellas obras o instalaciones que no superen las 12 mensualidades de derrama ordinaria, esto es lo que pagamos todos los días, lo que pagamos todos los meses, perdón, los que vivimos en una comunidad de propietarios, pues sumado en el total, multiplicado por 12 de todos los vecinos, pues si la obra no supera esa cuantía, esa obra es obligatoria, sin más. Es decir, y obligatoria y no solo, sino que todos los vecinos han de costearla íntegramente. El tema es que habitualmente los ascensores tienen un coste muy alto, ¿no? Es la obra más difícil de acomodar o de acometer. Y a no ser que sea una comunidad con muchísimos propietarios, habitualmente se queda fuera de esta situación. Es decir, no entra dentro de estas 12 mensualidades de derrama ordinaria. En estos casos, cuando se superan la cuantía de 12 mensualidades de derrama ordinaria, pues las obras se ha de someter a la aprobación de la comunidad de propietarios. Y si la comunidad de propietarios lo aprobase por mayoría, es decir, por mayoría simple, pues en este caso las obras se convertirán en obligatorias. Y además, en los casos en los que haya un 75% de ayudas públicas para realizar estas obras también son obligatorias. Y todavía más, si la persona o las personas que pudieran abordar o pudieran acometer por sí mismas el restante del dinero para cubrir totalmente la obra, lo asumieran ellas, también podría realizarse. Pero la situación es que lamentablemente en muchas ocasiones hay cierta cerrazón por parte de las comunidades de propietarios ante estas situaciones y difícilmente se subsanan estas obras de mayor envergadura. Hay otro sistema, este es más antiguo, es una norma que ya es del año 95, que permite a través de un mecanismo, es largo y premioso de explicar y además muy técnico, muy jurídico, pero en definitiva a través de una ley que es del año 95 permite que realizar obras de estas características y que sean acometidas íntegramente por la persona a través de un mecanismo de comunicación. El hecho es que, claro, es difícil que una persona sola o varias puedan acometer el coste total de una instalación de un ascensor. Es una obra muy costosa y que habitualmente es muy difícil de sufragar por una persona sola o por 2 o 3. Por tanto, hay herramientas en este momento legales. Por otra parte, Fermi, en este caso, orientamos, hacemos seguimiento de estas situaciones, emitimos informes en materia de derechos humanos y discapacidad y tratamos de orientar a las personas a través de nuestras páginas web en las consultas que nos llegan sobre estas materias o sobre otras materias. Y estamos en este momento, además está en plena tramitación y lo quiero mencionar, el proyecto de ley de vivienda, y que Fermi ha hecho propuestas significativas para que esta situación de la ley de propiedad horizontal se modifique, se transforme y que las obras e instalaciones en materia de accesibilidad sean obligatorias sean obligatorias independientemente de cuál sea la obra a realizar. Evidentemente, con ayudas públicas, buscando financiación y para aquellas comunidades de propietarios que tuvieran mayores dificultades. Pero ubicar en definitiva las obras de accesibilidad como otras, como las de estanqueidad, como las de seguridad, que son obligatorias sin más y que no requieren ningún tipo de mayoría, como sí lo requieren las obras de accesibilidad para personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que has dado una respuesta muy completa. Apuntarte en este caso, y el elevador sí que podría entrar dentro de ese límite, ¿no? De las 12. Habría que ver habría que ver exactamente cuál es la derrama de esa comunidad de propietarios ficticia en este momento, pero muy real en otros casos, ver realmente cuál es esa derrama ordinaria y si está por debajo de 12 mensualidades. Si está por debajo de 12 mensualidades, sí, efectivamente así es. Y por otra parte también, se me ha olvidado mencionarlo, lógicamente, que es ver también si es factible técnicamente y que no menoscabe, por supuesto, el edificio, tanto a la obra de ascensor como cualquier obra o instalación que se instale, por supuesto. Eso es prioritario también, ¿no? Pero efectivamente las salvaescaleras pueden ser un sistema alternativo si es que es factible y si realmente no superar 12 mensualidades, sí, sería obligatorio. Muchas gracias, Óscar. Vale, pues volvemos nuevamente con Montserrat. En este caso le vamos a preguntar sobre un caso práctico de trabajo.
Dice, soy Zahara y lo que más me gusta es escribir poesía y quedar con mis amigas. Nací en Siria y tengo síndrome de Down. Desde que vine a España he estudiado mucho. Primero aprendí el idioma, después hice cursos de secretaría, luego de administración y finalmente de contabilidad. Vamos, que hay formación. Con las adaptaciones necesarias soy capaz de estudiar y hacer lo que me proponga. En las prácticas de los cursos lo he demostrado varias veces. De hecho, mis jefes y mis jefas me han dicho que soy una de las mejores alumnas en prácticas. Eso me hace sentir muy orgullosa. Ahora mi objetivo es encontrar trabajo. Quiero presentarme a unas oposiciones de administrativa. Quiero trabajar como cualquier otra persona. Así me sentiría una más. Ganaría mi propio dinero y sería independiente. Sé que no es fácil. El principal problema que tengo es que muchas veces no me dan tiempo suficiente para aprender mis funciones. Quieren que todo se haga muy pronto y no tienen paciencia. Yo necesito ir a mi ritmo. Además, para mí sería muy útil contar con una persona que me ayudase durante los primeros meses. ¿Es esto posible, Montserrat? Hola, pues sí, hay una buena noticia para Zahara porque sí que hay mecanismos que tiene establecidos el Ministerio de Trabajo y aparte de las subvenciones que conocemos que reciben muchas empresas por emplear a personas con discapacidad, beneficios fiscales de los que también se pueden beneficiar estas empresas cuando contratan a personas con discapacidad, hay una figura que se llama el empleo con apoyo. Los proyectos de empleo con apoyo son proyectos a los que las empresas pueden incorporar y que suponen que al lado de una persona con discapacidad que tiene que cumplir determinados requisitos, va a ubicarse un preparador laboral que le va a acompañar no solo en el desarrollo de las tareas que tiene que realizar esa persona en su día a día, en su trabajo, sino en el entorno en el que se encuentra ese puesto de trabajo, con los compañeros, con el espacio, etcétera. Aprovechando un poco esta pregunta y, bueno, una vez aclarado que efectivamente Zahara sí puede tener un preparador laboral a su lado y la empresa va a recibir la subvención para sufragar esa figura, yo quiero aprovechar para decir que todas las discriminaciones que se produzcan en el ámbito laboral no solo pueden, sino deben ser denunciadas, porque, bueno, pues lamentablemente muchas veces este es el camino por el que las empresas cambian su modo de actuar. ¿Dónde denunciamos en este caso? Ante la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo es que tiene que supervisar que las actuaciones efectivamente no generan discriminaciones y, si las generan, pues imponer la correspondiente sanción. También quería deciros, ya que estamos en este foro y seguramente a mucha gente le va a ser útil esta información, que más allá de las páginas web que comentábamos antes, de los casos que están comentando los compañeros, tenemos que ser más activos en la reclamación de nuestros derechos. Y eso supone a veces un entramado burocrático que es complicado, ¿no? Es complicado para todas las personas, también para las personas con discapacidad. Las competencias del Estado son limitadas en este ámbito porque el Estado tiene la función de garantizar las condiciones básicas para la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Eso quiere decir que muchas veces son las comunidades autónomas las que tienen que responder a las demandas de las personas con discapacidad y acometer las actuaciones necesarias para que cuando hay discriminaciones, estas dejen de producirse o sean debidamente sancionadas. ¿En qué ámbitos? Pues en los ámbitos más variados. El transporte, los espacios públicos, en fin, en bastantes ámbitos que además se están incrementando. Estamos trabajando muy intensamente en nueva normativa que nos va a permitir establecer más condiciones básicas para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a otros ámbitos, de manera que si esto no se cumple,
pues las empresas que trabajan en esos sectores puedan ser denunciadas y se sometan a un procedimiento de infracción y sanción por este motivo, por la discriminación que al final están cometiendo. Y efectivamente, y muchas gracias, Montserrat, porque muchas veces es necesario para que cambien las cosas a mejor. Volvemos con Ana y vamos a volver a hablar de accesibilidad. El tren y el autobús no son accesibles. Soy Arturo, tengo 19 años y me gusta ir al cine, salir a tomar algo y pasar el tiempo con mis amigos. Vivo en Madrid e ir en transporte público es una tortura para mí. Aunque la accesibilidad ha mejorado mucho en los últimos años, siento que todo avanza muy lento. En el caso de los autobuses es muy frecuente que no les funcione la rampa. Eso para mí significa que tengo que salir de casa 1 hora antes para llegar a tiempo a la universidad. ¿Os imagináis levantaros 1 hora antes todos los días? Pues a veces, aún así, no llego a tiempo a clase. Si opto por el metro, el problema suele estar en los ascensores. La falta de mantenimiento hace que dejen de funcionar durante varias semanas seguidas. Y claro, si el ascensor no funciona, eso supone darte la vuelta hasta encontrar la salida de metro accesible más cercana a tu posición, a donde estés en ese momento. Y ya, cuando consigues salir a la calle, ahí coger un autobús o un taxi. Mejorar todo esto me permitiría disfrutar de mi educación y mi ocio en igualdad de condiciones. Y lo que más me preocupa, necesito contar con transporte accesible cuando trabaje. ¿Conseguiremos que sea así? Como persona con discapacidad, ¿qué puedo hacer? Ana. Hola, pues nada, si recibimos esta queja de Arturo, pues lo que le diríamos, claro, es que presente la queja ante la oficina y nosotros lo que haríamos sería pedir información a la empresa de transportes, a la empresa municipal de transportes, de autobuses y al metro. Es verdad que se ha avanzado mucho en la accesibilidad, en el transporte urbano y en el metro. Cuando empezó la oficina a trabajar, las quejas eran que los autobuses no tenían rampa o que no había ascensores en las estaciones de metro, ¿no? Ahora todavía hay estaciones de metro que no tienen ascensores, pero ahora las quejas que recibimos casi son estas, ¿no? Que no funcionan, ¿no? Las rampas. Entonces, bueno, pues lo primero sería reclamar ante la empresa municipal de transportes o ante Metro, eso es lo primero. Y después ya dirigirse a nosotros y nosotros pediríamos información. Es verdad que la normativa tampoco dice claramente cuánto tiempo hay que tardar en arreglar un ascensor, pero lógicamente tiene que haber un tiempo razonable porque de otra manera pues está limitando la accesibilidad, ¿no? Tiene que haber unos protocolos de trabajo, de tiempos y, bueno, excepcionalmente puede darse algún caso en que o no haya un suministro de una pieza o alguna otra circunstancia que justifique una demora excesiva, ¿no? Metro, por ejemplo, si tiene un sistema, nos dice de aviso en el que la persona con discapacidad se puede informar en el momento si hay una avería, pero también es verdad que nos llegan casos de gente que cambian de itinerario porque está averiado un ascensor y se encuentran otro ascensor averiado, o sea que no es infalible, ¿no? Entonces yo le diría pues eso, que se dirija a la oficina, como he explicado antes, a través de nuestra página web está explicado cómo presentar una queja, nosotros pediremos informe y si vemos que la respuesta no es lógica, pues entonces acudiríamos a qué instancia, qué organismo puede supervisar, ¿no?, el funcionamiento de estas empresas. Puede ser la Consejería de Transportes de la comunidad autónoma o la consejería que tenga competencias en materia de discapacidad. Ese serían un poco los cauces, porque como he comentado antes, la oficina somos un órgano consultivo, o sea, informamos, orientamos, pero no tenemos capacidad ni competencias para obligar a la empresa de transportes a adoptar una medida, ¿no? Pero sí intentamos siempre orientar a las personas con discapacidad acerca de dónde dirigir su reclamación o nosotros directamente la remitimos. Esa sería. Muchísimas gracias, Ana. Pues muy claro, yo creo. Seguimos con María José y vamos a hablar ahora de la nueva ley de medidas de apoyo. Es el caso de Álvaro, que dice: estoy incapacitado judicialmente y ¿qué pasa ahora con la nueva ley? Soy Álvaro y me encanta la filosofía. Desde pequeño siempre he tenido algunos problemas con el dinero. Conozco bien las cantidades, pero debido a mi discapacidad
a veces me lo gasto en caprichos. No puedo evitarlo. Cuando tengo una crisis solo pienso en el momento, no en lo que necesitaré al día siguiente. Y por culpa de ello me he quedado sin dinero para comprar comida o pagarme las medicinas. También me fío demasiado de la gente. Me cuesta saber cuánto tienen buenas o malas intenciones. He dejado mucho dinero y casi nunca me lo han devuelto. Una vez firmé un préstamo con un banco para otra persona. Todavía sigo pagándolo. A raíz de todo esto, mis padres decidieron incapacitarme judicialmente. Yo también estuve de acuerdo, aunque hay muchas cosas del juicio que no entendí. Sobre temas de dinero, mi padre y mi madre deciden conjuntamente por mí. Sé que hay una nueva ley sobre esto y sé también que cambian muchas cosas. ¿Qué pasa con mi sentencia de incapacitación? ¿Se tiene que cambiar? Y de ser así, ¿podría ayudarme alguien a entender el juicio? Tuya es la palabra, María José. Gracias, Ángeles. Pues sí, evidentemente ha habido una reforma muy reciente, entró en vigor el 3 de septiembre del año pasado, en el que se modifica radicalmente el sistema de apoyos a las personas con discapacidad. Lo primero que le diría es que tenemos un plazo, los jueces, para revisar todas las sentencias sobre la capacidad de las personas existentes, absolutamente todas, en 3 años. Pero que si Álvaro quiere, Álvaro puede directamente acudir al juzgado, no necesita abogado y solicitar que se adapte a la nueva ley su sentencia. Pero para eso hay que saber un poco más. Les invitaría a todos a... Nuestra web no es muy accesible, lamento decirlo, pero tenemos un documento con la colaboración de unos alumnos de un curso de asistencia jurídica, unos chicos con discapacidad intelectual. Hemos hecho un folleto, no sé si se ve, reforma del Código Civil en lectura fácil. En 14 páginas, esto os lo podéis descargar en la web fiscal.es, está explicada la reforma del Código Civil. ¿Por qué es muy importante? Porque afecta mucho a la autonomía, a vuestra autonomía. En primer lugar, el caso de Álvaro es tan particular porque Álvaro es tan consciente de su problema, de lo que le pasa, que es muy probable que a raíz de esta modificación legal se llegue a la conclusión que Álvaro no necesita más apoyo que pedir consejo, asistencia a sus padres o a la persona que él elija antes de hacer una disposición patrimonial. Porque, como ya se ha equivocado otra vez, él ha aprendido que tiene ese hándicap, que tiene ese problema. En todo caso, si se optara por continuar con una figura de apoyo judicial, siempre tendrá que ir orientada a que Álvaro sea más autónomo en el futuro, porque estamos en ese proceso, en el de reconocer mayor fuerza total a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Ese es el leitmotiv de la norma. Cambiar la sustitución no son los padres de Álvaro los que tienen que tomar decisiones, sino Álvaro tomar sus decisiones con el apoyo de sus padres o de la persona que él elija, porque el juez lo que va a hacer es entrevistar a Álvaro y escucharle. Y ahí enlazamos un poco con el primer caso que me habéis propuesto, el problema de Rosa. Si recordáis, era que Rosa tenía unas dificultades, un sistema de comunicación especial. Bueno, pues Álvaro es posible que no necesite un sistema de comunicación especial, pero es posible que para esa entrevista, para entender, porque él ya tiene una experiencia de un juicio en el que no entendió lo que se estaba diciendo allí, es posible que necesite una asistencia. Y para eso esta reforma reconoce la posibilidad de utilizar la figura de un experto, que es la figura del facilitador. Es una persona que no es abogado, que no va a asesorar, pero le va a explicar a Álvaro qué es lo que está pasando en cada momento y le va a ayudar a entender. Y a los jueces y a los fiscales nos va a decir cómo precisamos explicarle las cosas a Álvaro para que entienda y en cada momento pueda tomar sus decisiones y decirnos lo que le parece en cada momento. Y esos son los ajustes del procedimiento de la nueva ley. Creo que lo que resume la modificación es esa autonomía de la persona con discapacidad. Y ese es un giro muy importante que estamos todos obligados a hacer. Muchísimas gracias, María José. Todo un cambio de mirada y muy positivo, porque efectivamente a lo mejor Álvaro ahora seguro que puede decir más cosas. Volvemos con Tomás.
Y volvemos con un nuevo caso. Veremos a ver si este es delito de odio o no. Tomás, la gente me insulta en mi página de Facebook. Soy Paco y me gusta ir al parque de atracciones, pasear a mi perro y jugar al fútbol. También me gusta escribir sobre discapacidad intelectual. Tengo una página de Facebook donde cuelgo mis reflexiones e ideas. Es una página pública porque quiero dar a conocer las capacidades de personas como yo. Hay mucha gente que me escribe. Generalmente me ponen cosas bonitas y me agradecen lo que hago. Pero también hay gente que me insulta. Me dice que soy retrasado, feo, tonto, inútil, lerdo y muchas otras cosas. Cada vez que leo algo así me siento muy mal, me hace mucho daño. Estoy pensando en cerrar la página. Me da mucha pena porque me gusta escribir sobre mí y sobre mi discapacidad. ¿Cómo podría seguir con mi página? Tomás. Bueno, muchas gracias de nuevo, Ángeles. Voy a intentar ser lo más concreto posible. Esto supuestamente, ¿no?, podría ser perfectamente lo que denominamos una forma específica de delito de odio que le denominamos discurso de odio, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que todo lo que haga haga capturas de pantalla y las lleve, digamos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo denuncie, e incluso las propias fuerzas y cuerpos de seguridad pueden también, si no lo ha borrado, hacer sus capturas de pantalla, investigar más. Ahí es muy importante y ahí estamos trabajando desde la oficina también de que las fuerzas y cuerpos de seguridad en general tengan una mayor formación en el sentido de que con una mínima investigación en fuentes abiertas se pueda observar incluso con esos perfiles que repiten incluso contra otras personas con discapacidad u otras por racismo o por otras o contra orientación sexual. Entonces eso también es muy importante que el funcionario policial del cuerpo policial correspondiente lo incluya, digamos, en las diligencias correspondientes. Al final es rellenar lo que denominamos unos indicadores de polarización que tienen que estar ahí en las diligencias y para, digamos, poder armar, digamos, el propio fiscal su escrito de acusación. Por eso es muy importante que desde el principio las diligencias se hagan lo mejor posible. Y en este caso, pues sería una pena, ¿no?, que lo dejara, que cerrara, cuando hay una cosa es la famosa, ¿no?, libertad de expresión, pero que no puede ser absoluto, ni mucho menos, y humillar, digamos, de esta forma, ¿no? Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Tomás. Muy claro, además, la respuesta. Y claro que no cierre su página, todo lo contrario. Volvemos nuevamente con Cristina. Y es el caso de acceso a empleo público. Acabo de sacarme la oposición de letrado de la Administración de Justicia, justamente, pero no he podido empezar a trabajar. Soy Juan y me gusta leer, montar a caballo e ir de compras. Terminé Derecho hace 4 años y hace 10 meses aprobé la oposición de letrado de la Administración de Justicia. Estoy súper orgulloso de mí mismo. No ha sido un camino fácil, no solo por las horas de estudio, sino especialmente porque todavía existen muchas barreras para la inclusión. Cuando salió la oposición tuve que pedir un informe de actitud, en el que mi centro de discapacidad certificaba que podía trabajar como letrado. ¿Le piden lo mismo a las personas sin discapacidad? Además, y como he dicho, hace 10 meses que aprobé la oposición. No he podido incorporarme todavía porque necesito un intérprete de lengua de signos para realizar mi trabajo. ¿Por qué no me lo dan? ¿Le podríamos dar alguna solución a Juan, Cristina? Sí, a Juan yo lo primero que le diría es que efectivamente el informe de aptitud no debe interpretarlo como una razón de discriminación, sino un poco en el sentido que antes hablaba también María José, de la necesidad de que la Administración comprenda con carácter general cuáles son las dificultades que va a tener en el desempeño de su puesto y cuáles son las ayudas o los ajustes que necesita para trabajar en el juzgado que finalmente se le asigne. Entonces, respecto a que todavía no se le haya asignado el intérprete de lengua de signos, efectivamente
ahí podría estar existiendo una demora en la actuación de la administración, en este caso de la administración de justicia, en la que el defensor podría intervenir aun cuando no podemos intervenir en el funcionamiento judicial, pero sí en el funcionamiento de la oficina. Entonces, como funcionario al que no se le está permitiendo acceder a su puesto de trabajo, podría plantear una queja, podría plantear el caso con datos concretos y a partir de ahí podríamos iniciar una actuación para ver cuáles son las dificultades que está viendo para facilitarle ese intérprete que ya se sabía que iba a necesitar cuando se le permitió acceder a la oposición, con lo que no hay excusa de que no se le pueda dar. Eso sería un poco la idea. Pues eso es, no hay excusa de que no se le pueda dar y sobre todo yo creo es el turno ahora de preguntas. Hemos abordado todos los casos prácticos que teníamos previstos y yo creo que bueno, con las respuestas de estas ponentes, son mayoría mujeres, somos mayoría mujeres, pues yo creo que se han podido dar muchas pistas de por dónde ir, ¿no? De qué vías tenemos las personas con discapacidad para que dejemos de seguir siendo discriminadas. Por mi parte, Jesús, eso es, ya no te veía. Muchas gracias, Ángeles, muchísimas gracias a todas. La verdad es que he aprendido muchísimo con vuestras explicaciones, con las dudas que has planteado, Ángeles, y espero que haya sido de utilidad. Han llegado muchas preguntas al correo electrónico, otras por YouTube, pero que bueno, hemos intentado hacer una selección de algunas, vamos a hacer 3 que aglutinan un poco muchas parecidas en este sentido y luego el resto, bueno, pues podemos ir siguiendo contestándolas, ¿vale? Para bueno, pues se trata un poco de que sigamos aprendiendo y de que las personas con discapacidad pues sepamos que somos titulares de derechos humanos, que esas cuestiones que a veces forman parte de nuestro día a día no tenemos por qué tolerarlas, sino que vivimos en un Estado de Derecho con mecanismos de reclamación, tenemos una fiscalía de discapacidad muy cercana y muy concienciada con estas cuestiones, a un defensor del pueblo y un equipo maravilloso, a una oficina de atención a la discapacidad con un equipo altamente comprometido, a una subdirectora y a su equipo que, bueno, que me enseña mucho cada día y, por supuesto, al CERMI y a la Oficina de Delitos de Odio que están haciendo y que siempre están, bueno, pues muy cercanos a las personas con discapacidad. Si me permitís, voy a hacer estas preguntas. Nos preguntan algunas compañeras y compañeros qué habría que hacer cuando una administración promulga alguna ley que contraviene los derechos o contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si hay alguna disposición de estas leyes que, bueno, pues que contraviene, por ejemplo, pues una cuestión como es la educación inclusiva o como puede ser el tema de la accesibilidad universal. Yo aquí miro a Óscar, no sé si sigue Óscar y al defensor del pueblo. ¿Qué haríamos en este caso si algún territorio, Óscar o Cristina, pues promulga una ley que es contraria a los preceptos de la Convención? Cristina, si quieres adelante. Vale. Yo te diría que si estamos en los 3 meses desde la promulgación de la ley, siempre se pueden dirigir al defensor y pedir un recurso de inconstitucionalidad si efectivamente esos derechos están reconocidos por la Constitución o tienen una cobertura constitucional a partir del artículo 9.2
o del artículo 49 de los derechos de los discapacitados, o incluso de la aplicabilidad de las convenciones de las convenciones internacionales a nuestro derecho. Perfecto, pues sí, es muy clarificador. Evidentemente, los tratados, como acaba de señalar Cristina, los tratados de derechos humanos son leyes españolas, forman parte del ordenamiento jurídico interno a través del artículo 10.2, 96 de la Constitución española, y en ese caso pues podemos invocar también a la Constitución española cuando se produzcan en esos 3 meses, como dice Cristina, cuando se cumplan, bueno, pues incumplimientos en este sentido. No sé, Óscar, si tienes algo que apuntar. Sí, bueno, evidentemente el recurso de inconstitucionalidad es lo más evidente, lo más claro, ¿no? Luego ya, lógicamente, si la ley sigue en vigor, ¿no?, y no se ha planteado ese recurso y, por tanto, tiene eficacia, ¿no?, y se derivan hechos que pudieran dar lugar a infracciones de normas de rango superior o de tratados internacionales, o que fueran claramente discriminatorias para las personas con discapacidad, o que determinasen pérdida de derechos, evidentemente se pueden plantear frente a esos hechos o esas situaciones, pudieran interponerse algún tipo de recurso, incluso, bueno, intentar la vía de esa incidencia que pueden tener las personas, el recurrirla, reclamarla y tratar de poner en evidencia esa situación de posible inconstitucionalidad o que estuviera en clara no consonancia con la Convención y con otras normas de rango superior, como la propia Constitución, lógicamente. Perfecto. Pues nada, la siguiente pregunta pues la voy a contestar yo, si me permitís. Pues nos dice, bueno, Angelino, al que saludo, porque lo conozco, es buen amigo y buen activista, nos da la enhorabuena por esta sesión y nos pregunta, en primer lugar, en qué plataforma institucional y direcciones de Internet será accesible la grabación. Va a estar colgada en la página web del INJUVE, pero también estamos ahora reformando la página web del Real Patronato, que vamos a intentar aglutinar ahí todo lo que tenga que ver con discapacidad, y vamos a hacer una sección, aparte de colgar esta sesión, vamos a poner una sección muy clarita para que la gente denuncie sus discriminaciones. Hablaremos del mecanismo que ha estado explicando Monse, de infracciones y sanciones, y hablaremos también de la OADIS. Y nos dice Angelino que hoy, que es 3 de marzo, que precisamente es el día de la audición, que resulta incomprensible que los audífonos estén expresamente excluidos de la cartera ortoprotésica para personas mayores de 16 años, lo que además de discriminatorio compromete gravemente su plena integración social y el ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad auditiva. ¿Para cuándo una solución a este problema? Bueno, Angelino, la verdad es que somos conscientes de ello. El Ministerio de Sanidad, bueno, pues está haciendo, bueno, pues avances en este sentido y, bueno, se ha ampliado, como sabes, la extensión del copago ortoprotésico a menores con discapacidad y vamos a estar trabajando ambos ministerios para extender, pues, este sistema de protección social, porque esto es protección social y, como tú bien dices, mecanismos para la igualdad a personas que tengan, pues, mayor edad, en este caso a los mayores de 16 años. Se ha actualizado también la cartera de servicios ortoprotésicos a nuevos productos, como venía reclamando el sector, con lo cual, bueno, se están haciendo avances, pero yo entiendo, porque además lo vivo también en primera persona, nunca son suficientes o nunca podemos llegar a todo. Pero lo importante es que, bueno, que este catálogo se haya actualizado y que se vayan eximiendo también de ese copago ortoprotésico a los menores con discapacidad en la nueva ley de equidad, universalidad y cohesión que cerrará esta vía a nuevos copagos. Entonces, otra pregunta nos viene de Javier, que es portavoz del Comité Pro Salud Mental de Andalucía, y nos hace 2 preguntas.
Dice que es para algunas personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental, no está generalizado el apoyo de embarque en aeropuertos españoles, incluido el embarque prioritario. Aún así, se contemplan algunas compañías aéreas. ¿Cómo se podría generalizar este apoyo? Y también nos pregunta Javier, ¿cómo hacer comprender a los profesionales de la justicia, magistrados, fiscales, letradas, que se tengan en cuenta que las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental nos cuesta mucho hacer cosas voluntariamente? Valga, por ejemplo, y no es de un juicio, sino de la vida cotidiana, a veces somos conscientes de comer compulsivamente tras años de terapia, pero somos incapaces de controlar nuestra voluntad. La cosa sería más complicada cuando nos vemos inmersos en hechos que desencadenan un juicio. No sé si alguna os animáis a contestar a Javier. Bueno, yo se me ocurre, en relación a la primera parte de la pregunta, cuando habla de que no reciben apoyo las personas con discapacidad psicosocial a la hora de embarcar en transporte aéreo, las medidas de atención a las personas con discapacidad, así, lo que yo recuerdo, el reglamento no diferencia entre diferentes tipos de discapacidad. Quizás hay que justificar esa necesidad de alguna manera, o explicar por qué necesitas apoyo a la hora de embarcar. Y me imagino que con eso sería suficiente. No, es verdad que la imagen que tenemos siempre es el ayudante que lleva a la persona en silla de ruedas hasta el avión y demás, pero bueno, hay otras dificultades de comprensión o de desenvolverte dentro de un aeropuerto que yo creo que se pueden explicar y en principio no debería haber problema. Pero yo también le diría que si hay algún problema de ese tipo, puede presentar una queja ante la oficina, pero la responsable a la hora de examinar si ha habido alguna infracción es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. En su página web está explicado cómo puede denunciar si no ha tenido una atención adecuada. En la otra parte no la entiendo muy bien la pregunta, la verdad no sé muy bien. Sí, yo tampoco. A lo mejor la otra parte quizá pudiera contestarla yo, porque Perfecto, María José. Se refería a la falta de conocimiento de las circunstancias que han podido llevar a una persona a cometer algún delito. Es verdad que a veces, sobre todo con los juicios rápidos, no sé si en eso estabas pensando cuando has formulado esta pregunta, vamos muy rápido, tan rápido que simplemente es atestado policial, comisión de un delito, sentencia de conformidad. Y ahí no hay espacio para conocer a la persona ni las circunstancias que han rodeado la comisión de ese hecho, que pudiera muy bien provenir de alguna dificultad de percepción de la realidad de una persona. Creo que es muy importante para nosotros mejorar la formación, pero también dar espacios a ese mayor acercamiento hacia la persona. Yo lo que recomendaría a todas las personas que se vean inmersas en un proceso penal es que transmitan, que no oculten esa circunstancia o esa discapacidad que les lleve a cometer compulsivamente hechos y demás, porque eso permite poder estudiar su caso, que el médico forense emita un informe, los psicólogos adscritos a los juzgados y que podamos primero entender los hechos y ver si es aplicable alguna circunstancia que atenúe la responsabilidad, pero también nos permite ajustar la respuesta penal a las circunstancias de la persona. Pues muchas gracias a las dos. Voy a las dos últimas preguntas. Bueno, esto es una cosa que yo creo sencilla, igual no sé si tú, María José, nos pregunta el trabajador social de ADICAS, de una asociación, dice, ¿nos pueden orientar dónde encontrar esos 14 folios de resumen de medidas sobre el caso de la incapacidad? Sí, en todo caso, si queréis os doy también el correo electrónico en la web fiscal.es, que ya he confesado que sé que no es accesible, pero como no tenemos presupuesto, estamos en vías de que sea un poquito más accesible. Si buscáis áreas especializadas, Fiscalía de Discapacidad y Mayores, y ahí hay una pestaña donde están no solo este documento que os he dicho en lectura fácil, la reforma del Código Civil, sino guías tanto de policía, todos los documentos que hemos podido encontrar en lectura fácil que sean atinentes a los problemas de los procedimientos judiciales.
Pero si no lo encontráis, en el portal de atención al ciudadano de esa misma web, que ese sí que es fácil de encontrar, no tenéis más que decir, quiero que me mandéis el folleto. Y ese portal me llega a mí y lo haré llegar a quien no lo haya encontrado en la web. Gracias, María José. Y nada, nos pregunta también de una asociación de personas con discapacidad del Puerto de Santa María, nos da las gracias por la sesión. Dice, en nuestro caso vemos con mucha frecuencia incumplimiento de la normativa de accesibilidad en las obras encargadas por el Ayuntamiento para la eliminación de barreras. Los técnicos encargados de las obras no aplican lo que marca la normativa. Y claro, se preguntan cómo se puede denunciar estos incumplimientos, cuál es el procedimiento a seguir. Y nada, nos da las gracias, Luis Miguel. No sé, Simonse, Óscar. Sí, pues si queréis, muy brevemente, al ser, como comentaba al principio, una cuestión que atañe a una comunidad autónoma, porque es una entidad local, habría que dirigirse a la consejería correspondiente de esa comunidad autónoma en la que esté el ayuntamiento y presentar la correspondiente denuncia, porque evidentemente si está incumpliendo la norma, procede interponer una denuncia. Pues genial, Monse. O sea, esto es lo que estamos diciendo todo el rato, que muchas veces nos llegan denuncias o propuestas de denuncias pues a este mecanismo de infracciones y sanciones de la Ley General de la Discapacidad o a la OADIS, y os tenemos que decir que no somos competentes, no porque no nos gustaría pues ayudaros a reparar esas quiebras en la igualdad, pero nosotros estamos sujetos a lo que dicta la Ley General de la Discapacidad y nos circunscribe a ámbitos competenciales muy concretos. En aquellos, como esas páginas web que ha dicho la subdirectora y demás, pues sí, y además hemos conseguido sancionar a compañías aéreas pues por cuestiones de inaccesibilidad en la página web. La última pregunta y ya nos vamos, porque si hay alguna cuestión más, pues recuperaremos también ese chat que está en YouTube para tratar de resolverlo. Y decir también que la OADIS está en la página web y también atiende consultas vinculadas en relación a las personas con discapacidad y a sus derechos. Nos dice una persona, ¿hay alguna forma de poder conseguir que una persona sordociega tenga toda la jornada lectiva de apoyo? Dice que claro, que no se puede sacar el curso solo con la mitad de horas de clase. Dice, ¿el defensor del pueblo puede conseguir esto? Y nos da las gracias. Bueno, creo que este ha sido un poco el supuesto que hemos planteado al principio, ¿no? Habría que estudiar el caso concreto, habría que estudiar la universidad o el centro en el que está desarrollando sus estudios, si es en enseñanza primaria, en enseñanza básica o es en la universitaria y a partir de ahí estudiar el caso concreto y valorar si se le está prestando o no la ayuda que realmente necesita. Sin garantía ninguna de tener éxito en la gestión, desde luego yo le animaría a presentar la queja con el mayor número de datos posibles de la administración a la que se ha dirigido, de la contestación que le han dado, de las horas que necesita y de las horas que está recibiendo. Y a partir de ahí, pues preguntaremos a la administración correspondiente y se hará una valoración. Dicho esto, el defensor no tiene competencia para obligar a la administración a poner las horas que resultarían deseables, pero sí puedo decir que tenemos un 82% de respuestas favorables. O sea que a lo mejor algo se puede hacer. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Jesús, si me permites. Sí, no, evidentemente estando totalmente de acuerdo con desde la Defensoría del Pueblo, pero evidentemente la persona también, en última instancia, puede dirigirse, al margen de hacer esa labor por parte del Defensor del Pueblo, dirigirse a la administración competente, solicitando lo que
ella cree que le corresponde para poder cursar adecuadamente los estudios, agotar la vía de los recursos e interponer en su caso una reclamación judicial, si lo estima pertinente, acreditando esa necesidad de esos apoyos y de esos ajustes razonables, en definitiva, para intentar garantizar la educación en la etapa educativa que proceda. Sí, pues muy buen apunte, Óscar. Y nada, yo por mi parte lo vamos a dejar aquí. Hemos terminado en punto a las 6, como acordamos y como prometimos. Y simplemente que espero que haya sido de utilidad, que nos deis el feedback y si vemos que os ha gustado, pues podemos plantear otra sesión de estas características. Pues no sé si en el segundo trimestre Ana me va a matar o el año que viene. Pero bueno, que nuestro ánimo no es otro que colaborar con vosotros, que esta dirección general, todo el equipo de funcionarias y funcionarios que trabajan aquí, se dejan cada día la piel pues para defender los derechos de las personas con discapacidad. Con lo cual quiero poner en valor el equipo humano tanto de la Dirección General, de la UADIS, del Real Patronato, porque me están enseñando cada día y tenemos un buen escudo para defender nuestros derechos. Igualmente, a otras instancias como el Defensor del Pueblo, como la Fiscalía, a la que está frente María José Segarra, como la Oficina de Delitos de Odio y, como no, el CERMI, que como garante, como expresión unitaria de la discapacidad en España. Muchas gracias a todas y a todos, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.